Hola, ¿cómo están? Espero en Dios que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Noticias Repretel. Melissa Durán les saluda. Vamos a la información porque delincuentes en motocicleta no solo asaltaron a un comerciante, sino que incluso le dispararon a los agentes del OIJ que estaban realizando una vigilancia y se percataron del hecho. Uno de los delincuentes terminó en el hospital. Gustavo Díaz está en Pocosí y nos tiene el detalle. Gustavo, adelante. Melissa, acontecimientos del cual tenemos todos los detalles a nivel visual y también informativos, cuando asaltantes estuvieron vigilando a David Amores. David es el encargado de una verdulería que trabaja a las 24 horas este establecimiento, pero él habría ingresado en la tarde y le correspondía trabajar también en horas de la noche, y es en ese momento cuando muy de cerca, también cerca de una gasolinera, se habrían establecido dos delincuentes en una motocicleta para planificar la forma en cómo iban a llegar a asaltar este local comercial. En efecto, ingresaron a esta venta de verduras, hirieron, golpearon también a David Amores, le robaron su cadena y posterior a eso emprendieron la huida. Estos delincuentes no contaban en ese momento que agentes del OIJ estaban cerca. Se estaban aproximando a realizar ellos una vigilancia, un trabajo, los que comúnmente desarrollan, y en ese momento los investigadores del OIJ se encuentran con el atraco en el local. Comienza una persecución y es parte también de lo que observamos en estas imágenes, porque escuchen ustedes, al momento en el que ellos van dando una curva en el sector de Astúa Piri, justamente aquí en donde nos encontramos, de alguna forma pierden el control de la motocicleta y cuando sienten cerca el vehículo del OIJ que les da la señal de alto, los delincuentes detonan el arma que ellos estaban utilizando en ese momento y se da un intercambio de disparos. Por supuesto que ante el susto de algunas personas que estaban cerca o que viven en fincas aledañas, porque no era una zona residencial muy poblada y eso de alguna forma también facilita a que no haya un riesgo mayor. Lo cierto es que uno de los disparos del OIJ impacta la pierna de uno de estos sospechosos y se da esta imagen que vamos a observar a continuación, que es el traslado de esta persona hasta un centro médico. Las imágenes que también logramos de esa forma observar y visibilizar cuando la ambulancia está trasladando a este sospechoso herido en su pierna izquierda después de que los agentes tuvieron que disparar, por supuesto en legítima defensa ante el primer ataque que ejecutaron los asaltantes al ver a los investigadores cerca, y es por eso que también luego lo trasladaron hasta el hospital de Guapiles. Para el propietario de la verdulería no era la primera experiencia, es la segunda ocasión en la que a él lo asaltan, pero por supuesto le genera un temor mayor a los comerciantes, a los mismos compañeros de ese local, de este muchacho. Y él incluso con Noticias Repretel conversó, emitió algunas palabras y estas son sus declaraciones luego de que fuera asaltado. A este mismo lugar, Astúa Piri, él se trasladó para identificar realmente si las personas que estaban ya detenidas por el OIJ, uno de ellos herido, habrían sido los mismos que a él también lo asaltaron ayer en horas de la noche. Escuchamos estas primeras declaraciones. Pronto otros llegaron dos muchachos en moto y me encañonaron y me asaltaron, me quitaron una cadena de oro y un poco de efectivo. Supuestamente en el momento no llamamos ni nada, supuestamente había un carro del OIJ por ahí cerca, no se sabe qué estaba haciendo, y ellos vieron lo que estaba pasando y de ahí le dieron seguimiento y ahí pasó lo que pasó, la balacera, y no sé realmente qué fue lo que pasó aquí. De hecho, es un poco problemático porque ya esa zona, porque ya es la segunda vez que me asaltan ahí en la verdulería. Y como le digo, estaba atendiendo a un cliente cuando de un pronto a otro llegaron dos muchachos en moto y cuando me di cuenta me tenían encañonado y como le digo, me quitaron las pertenencias y se montaron en la moto y se fueron. Y es vacilón porque hasta había mucha gente y no pasó nada. Noticias Repretel esta mañana visitó precisamente la verdulería en donde se dieron estos acontecimientos. Acá las imágenes, y hay un hecho bastante particular. Damián Campos es el compañero de trabajo de David Amores, pero Damián ayer hizo un cambio
de horario, porque hoy David, este muchacho que acabamos de escuchar en esta entrevista, tenía la graduación de uno de sus hijos y por eso solicitaron el cambio. Si no, quien hubiera estado ayer en ese escenario en la noche hubiera sido Damián, y eso él nos lo expresa también esta mañana cuando conversa con nosotros. Ya era un local que se ubica justamente en el sector de La Rita de Pocosí, que anteriormente había sido atacado por los asaltantes. Hay una gran probabilidad de que las personas que en la ocasión anterior también asaltaron a David hayan sido o conocían la forma en cómo hacerlo con respecto a los que lo hicieron ayer en horas de la noche, algo que está investigando también el OIJ. Ellos tienen una directriz: no oponer resistencia, y es eventualmente, según nos cuenta Damián, lo que a él también le hubiera correspondido hacer, pero sin duda alguna que genera un nerviosismo muy grande a la hora de nuevamente llegar hoy a este establecimiento que funge las 24 horas. Damián de 7 a 7 y David de 7 de la noche a 7 de la mañana, así que es un horario bastante extenso que, según las autoridades, de alguna forma pudieron haber estado vigilando estos asaltantes, que por fortuna fueron capturados por los agentes del OIJ que estaban allí y sin que hubiera ningún tipo de daño colateral, mucho menos que alguno de los policías judiciales resultara herido. Vamos a escuchar a Damián, que esta mañana hacía referencia al susto que conlleva llegar a trabajar hoy y también la experiencia que le ha correspondido vivir con este tipo de hechos. Veamos. Bueno, a mí casi que me toca el turno de la noche, entonces precisamente el patrón anoche me dijo que intercambiáramos con el compañero porque el compañero tenía que ir hoy a una graduación de niño, entonces yo tenía que hacer el día hoy en el día y entonces a él fue el que le tocó pero yo casi que siempre soy el que estoy en la noche. Sí, por horario usted era el que hubiera tenido que pasar esa anterior experiencia. A esa hora fuera llegando yo al trabajo, sí, a las 7, a esa hora entro yo, siempre. Y es en las noches quizás donde se genera un poco más el temor. Pero en la noche y en el día, la misma cosa. Sí, la noche y el día eso es lo mismo, porque ya el compañero en otra ocasión ya lo habían en el día también. Sí, justamente eso le iba a preguntar. Ya, por decirlo así, tenían marcado el lugar. Seguro que sí. Sí. Y aquí la directriz es no poner resistencia. No poner resistencia. Eso es. Y ya ahora, una mañana como hoy, ¿hay una sensación de miedo? Bueno, tal vez el compañero sí, pero como yo no la pasé, entonces sí, pero sí queda esa sensación de nervios. Me lo guarde y me lo bendiga siempre. ¿Quiénes son estas personas que el OIJ logra interceptar y se enfrenta a ellos? Por supuesto, delincuentes que ya tendrían un expediente judicial abierto con hechos de delitos contra la propiedad. Claro que los vuelve personas muy peligrosas, y para muestras, al momento en el que el OIJ los va siguiendo y ellos pierden el control, detonan el arma hacia los agentes que en ese momento estaban bastante cerca de ellos. Personas muy peligrosas, uno de estos que fue trasladado hasta el hospital de Guapiles. Ahora bien, del lugar en donde ocurre este asalto, que es propiamente en La Rita de Pocosí, hasta el sector de Astúa-Piri, en donde se da el desenlace con el intercambio de disparos, puede existir aproximadamente una distancia de 3 kilómetros, principalmente tomando como referencia que este acontecimiento se da de la Escuela Nueva de Astúa-Piri o de Leváis, por decirlo así, 1,5 kilómetros para adentro, saliéndose de esta vía principal que comunica hacia Cariari, parte de la ruta de escape que tenían estos sospechosos cuando eran seguidos por la policía. Pero ¿qué dice el comercio que han experimentado los vecinos de esta localidad? ¿Cuántos son los asaltos que en este momento está registrando solamente denunciados el cantón de Pocosí? Les adelanto, son más de 200. Pero eso lo vamos a ver en pocos instantes también en una segunda intervención desde el sector de Pocosí. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Reprete. Muchas gracias, Gustavo. Más adelante en esta edición regresamos con usted y vamos a otro tema que de verdad nos tiene a todos consternados, y es que un nuevo homicidio se registró en el país esta mañana en Punta Arenas, y en el hecho, lamentablemente, una bebé de solo 8 meses resultó herida. Eric Meléndez nos tiene todo el detalle desde sala de redacción. Eric, ya son 9 niños impactados, heridos con arma de fuego solo este año. Adelante.
Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lamentable la situación que se está dando en barrio La Giré. Nos vamos hasta el Roble de Punta Arenas porque incluso esta noticia aún se mantiene en desarrollo. Vemos las imágenes también del actuar de la fuerza pública porque a las 8:40 de esta mañana es cuando se da la alerta. La versión que se mantiene es que este hombre identificado de forma preliminar como Joshua Madrigal Carrión, de 19 años, venía caminando junto a esta menor que traía en brazos de 8 meses. Fue en ese momento cuando dos sujetos lo habrían interceptado, quienes vendrían en motocicleta y lo hieren mortalmente de varios tiros. La menor lamentablemente también recibe 2 de estos impactos a nivel de su pierna y también de su cadera. Ella fue llevada muy delicada al hospital Monseñor Sanabria, donde se inició un amplio operativo también para recibir de forma inmediata a esta pequeñita de tan solo 8 meses. Se estaría trasladando en horas de la tarde hasta el Hospital Nacional de Niños. Un nuevo hecho de violencia, este hombre de 19 años que fallece en vía pública. La Cruz Roja lo atiende, pero lamentablemente también sin signos de vida. Que al llegar a la escena identifica a un joven de 19 años de edad con varios impactos de bala, producto de estos ya sin signos vitales. Adicionalmente nos enteramos de que una menor de edad de 8 meses va siendo trasladada con al menos 2 impactos de bala en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria. El despacho regional de la región de Punta Arenas coordina vía interna, vía radio con el personal médico del Hospital Monseñor Sanabria para que estén atentos y recibir a la menor de edad que en este momento se encuentra siendo atendida por los médicos de esta institución. El último dato del OIJ contabilizan 835 homicidios durante este año, 148 que han ocurrido en la provincia de Punta Arenas. Pero vamos a la ubicación exacta donde se da este nuevo hecho de violencia, hasta barrio La Giré en el Roble de Punta Arenas, uno de los sitios con mayor incidencia criminal en los últimos meses en la provincia de Punta Arenas, un hecho nuevo que está alertando por supuesto a todos estos vecinos, algunos de ellos que se acercaron para intentar darle ayuda a este hombre que cae herido en la vía pública, sin embargo no cuenta con signos de vida. Una situación complicada que está atendiendo el organismo de investigación judicial. A esta hora de la tarde se mantiene todo el perímetro rodeado, fuerza pública, también agentes del OIJ para realizar una pesquisa y dar con los detalles la causa de este hecho de violencia. Un ajuste de cuentas es una de las versiones que podrían estar causando esta nueva situación de violencia, crímenes que no cesan en nuestro país. Por supuesto, Melissa, vamos a estar dando todo el seguimiento en las próximas ediciones de Noticias Repretel. La información que tenemos desde sala de redacción, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eric. Por supuesto estaremos y daremos seguimiento al estado de salud de esta bebecita de solo 8 meses de nacida. Vamos a pasar a otros temas porque carteristas, asaltantes, ladrones y otros delincuentes deambulan por la capital en búsqueda de sus presas. La Dirección de Inteligencia de Seguridad Pública ya identificó a 60 y ha detenido a 12 que fueron presentados a la Fiscalía. Hernán Barrantes nos informa. Hernán, adelante. Al aproximarse los festejos de fin y principio de año, la concurrencia en la capital aumenta. Son miles de personas que acuden a buscar los regalos para sus seres queridos, a adquirir los productos para preparar la cena de Navidad y otras actividades que se realizan en familia. Esto atrae también a los delincuentes, quienes aprovechan para cometer asaltos, robos y hurtos. Es así que la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública ha logrado identificar a al menos 60 delincuentes que actúan acá en la capital. Además, ya lograron detener a otros 12. En la siguiente información que hemos preparado para ustedes, les detallamos esta situación. Cuando usted camina por las principales ciudades del país, debe estar muy atento, sobre todo si lo hace por las calles de San José. El hombre de camisa roja vio una potencial víctima de la mujer que va adelante y empieza a seguirla. Ella ni se percata y cuando tiene la oportunidad ataca. Como él, los agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública ya identificaron a 60 delincuentes. La mayoría se dedican a robar celulares y billeteras, los llamados carteristas. También otros que sustraen sus bienes mediante el descuido o el robo.
El trabajo de los agentes encubiertos permitió que otros 12 sospechosos ya estén tras las rejas y enfrentando causas en los tribunales de flagrancia. Con agentes encubiertos que en conjunto con policías uniformados le dan seguimiento a estructuras criminales dedicadas al asalto a peatón y al hurto. Es importante mencionar que a la fecha se ha logrado tramitar 12 procesos por flagrancia a este tipo de fenómenos y además se ha dado el seguimiento de 60 personas reconocidos, principalmente carteristas y asaltantes que operan en este sector, los cuales se ha logrado evitar hechos lamentables para las personas que diariamente transitan por estos sectores. Quienes salen a realizar sus compras para los festejos de fin y principio de año atraen a los delincuentes. Quienes caminan con paquetería o se muestran descuidados son el principal objetivo de los asaltantes. Bueno, caminar un poco rápido, andar mis cosas aquí seguras en la cangura y sería nada más. Andar ojalá el bolso asegurado, caminar y ir viendo por todo lado, nada más. Siempre andar precavidas, quién viene detrás, andar los bolsos adelante y cerrados, y andar siempre vigilante los teléfonos, andarlos bien ocultos. Evite ir solo de compras, esté muy atento de quienes están a su alrededor. Si un desconocido lo distrae con alguna conversación, sea desconfiado. Estar atento, muy precavido y sobre todo desconfiado. Seguir estos consejos le pueden evitar ser una víctima más de los delincuentes. Esté muy atento. Desde San José, este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Muy atento, Hernán, efectivamente, así es como hay que estar en esta época y en cualquier época del año, porque ya vemos que la delincuencia siempre anda atenta. Y bueno, hay 500,000 de niños afectados por el virus asesino, así se le conoce el virus sincicial, que repuntó en las últimas semanas. Tracy, usted nos amplía desde el Hospital Nacional de Niños. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Una de las recomendaciones principales, sin lugar a duda, es en estas fechas, en este mes de diciembre, tener a los niños bastante abrigados, además de reforzar todas las medidas de higiene, porque el virus sincicial está circulando en el ambiente. Ya ustedes lo mencionaron muy bien, son 500,000 de niños afectados con, popularmente conocido, el virus asesino, que sobre todo afecta a menores de 1 año, es decir, a los bebés. Veamos. Los bebés son los más vulnerables con el virus respiratorio sincicial. Este virus causó a lo largo de este año 500,000 de enfermos que llegaron al Hospital Nacional de Niños y en las últimas semanas ha repuntado. De casos identificados, ¿verdad?, que consultan con síntomas respiratorios y les sale la prueba respiratoria positiva por virus respiratorio sincicial, ya llevamos más de 550 a lo largo del año. Sin embargo, el mayor número de casos ha sido ahora que inició la estacionalidad del virus respiratorio sincicial, que este año se atrasó un poquito y la mayoría de los casos han aparecido después de agosto hasta la fecha. Todavía está circulando el virus respiratorio sincicial, acostado que baje, ya llevamos aproximadamente 2 meses, ¿verdad?, de estar con la circulación del virus respiratorio sincicial. El próximo año, para disminuir el número de hospitalizados y muertes por este virus, el Ministerio de Salud comenzará a vacunar a las embarazadas para que el bebé nazca con la inmunidad mejorada. Esta es una de las estrategias para el 2025. Rápidamente valoramos, se tomó la decisión y si es lo más oportuno para el momento epidemiológico y por lo que nosotros tenemos ya consignado y los estudios y análisis costo-efectividad, no tenemos ninguna duda y lo ponemos y lo implementamos como política pública. El aumento de los vientos y el frío influye en más casos de virus respiratorios, sobre todo en esta época del año. Con el frío, ¿verdad? Igual, estos son medidas y llamados que hacemos a la población porque hay que proteger a los niños pequeños, sobre todo porque los más afectados son los niños menores de 1 año, es la gran mayoría de los niños que se hospitalizan por virus respiratorio sincicial y aún está circulando, por lo tanto aún se pueden contagiar. Entonces evitar exponerlos a lugares hacinados, a personas enfermas, evitar exponerlos al humo del cigarro o del vapeo, que continúen con la lactancia materna, que sus vacunitas estén al día.
Recordemos que desde inicios de diciembre este centro médico está con alta ocupación por gripes graves, con más de un centenar de internamientos en los últimos meses del año. Además, para evitar la propagación del virus sincicial, también puede aplicar estos 4 pasos: el lavado de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, usar mascarilla y la limpieza e higiene de superficies. Bien, recordemos que durante este 2024 se reportaron lamentablemente 46 niños fallecidos afectados con estos virus respiratorios. Estamos hablando no solo del sincicial, sino también el rinovirus, el metaneumovirus, COVID-19. La recomendación principal, como ya lo veníamos mencionando, es reforzar el lavado de manos y también el protocolo de higiene. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Y las llamas dejaron sin casa a 2 familias en el barrio Los Lirizo de Limón la noche de este lunes. La alerta se registró poco después de las 7 de la noche de este lunes. Cuando los bomberos llegaron al sitio, 2 estructuras estaban envueltas en llamas. El área afectada se estimó en 180 metros cuadrados. No se reportaron personas heridas o con quemaduras. Un motociclista de 43 años de nombre Alfonso Solís Carvajal falleció luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor perdió el control en Pital de San Carlos. Las autoridades presumen que el exceso de velocidad sería la causa del accidente, en el que se vieron involucrados 2 vehículos y la moto en la que viajaba la víctima. Al abordaje, un paciente sin signos vitales, masculino, y un paciente dentro de un vehículo, masculino también, inconsciente, es trasladado categoría crítica a la clínica de Pital y posterior al Hospital San Carlos. ¿La tercera persona? Sin golpes ni lesiones que meritan un traslado. Y el esquivar un estañón que cayó de un camión habría hecho perder el control a un conductor, y esto dejó como resultado una persona fallecida y 2 heridos en la autopista Bernardo Soto, las inmediaciones del Coyol en San Antonio de Alajuela. El percance hizo colapsar el paso por esta importante arteria vial alajuelense. De momento, las autoridades intentan verificar o descartar la versión suministrada por uno de los involucrados. Al llegar al lugar de los hechos, nos indican personas acá en el lugar, incluyendo el conductor de la pick-up blanca. Él circula sentido este-oeste, del aeropuerto hacia Manolos. En sentido contrario, circula un cabezal, un vehículo grande. Detrás del cabezal sale un sedán. Quiso hacer la maniobra de adelantamiento, por lo que impacta, colisiona a la pick-up. La pick-up se quita el tiro y el sedán pierde control, se va al otro carril, por lo que viene una motocicleta sentido contrario, sentido aeropuerto Manolos, lo colisiona, pierde el control y el sedán queda incrustado en la cuneta y fallecido el de la motocicleta. 2 sujetos fueron captados por las cámaras de seguridad de un supermercado. Ellos son buscados por el OIJ como sospechosos de robar vehículos en desamparados. Las autoridades judiciales los ligan con un caso ocurrido en Calle Fallas y se solicita su colaboración para identificar a los delincuentes, así como información para ubicar su residencia, para saber dónde viven. Aquí están las imágenes, así que si usted logra identificarlo, por favor, brinde la información a la línea 800-8645, es confidencial, es del OIJ y su información será valiosa para las autoridades. Una pareja será juzgada este martes al ser acusada del delito de venta y distribución de drogas. Ellos, junto a otras personas que aún están en libertad, conformaban toda una estructura criminal. Los acusados, de apellido Ramírez, la mujer, y Artavia, el hombre, fueron detenidos mediante una serie de allanamientos en febrero anterior en las inmediaciones del hospital en Heredia. 5 integrantes de una organización dedicada a la venta y distribución de drogas permanecerán 3 meses más en prisión a la espera de ser llevados a juicio.
Los sujetos fueron capturados mediante una serie de allanamientos por parte del OIJ en noviembre del año anterior en Los Chiles de Alajuela. Durante la intervención policial se logró el decomiso de gran cantidad de evidencia. Sancionar con mayor severidad y ampliar los mecanismos que permitan evitar los hechos de corrupción por parte de los funcionarios judiciales es el objetivo de una nueva normativa que fue remitida a la Asamblea Legislativa para ser discutida. El proyecto fue respaldado por los magistrados que conforman la Corte Plena tras finalizar su análisis. Ahora serán los diputados los encargados de aprobarla o rechazarla. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Poder Judicial. En este sentido, se están ampliando los plazos que hoy tiene la institución para investigar y tramitar procesos en esta materia. Además, se están implementando nuevas herramientas en materia probatoria que nos permitan localizar y sancionar los temas de corrupción. Se están desarrollando con mucho cuidado una serie de artículos y de procedimientos para garantizar que todas las personas, tanto las personas investigadas como las denunciantes, conozcan cuáles son las reglas y cómo se tramita este tipo de procedimientos. 12:30, volvemos a temas nacionales y cuando se realizaba un desfile de bandas, un artefacto de pólvora explotó y dejó un saldo de más de 10 personas con quemaduras. Esto en el centro de Santa Ana, desde donde Fabián Mesa nos trae el detalle. Fabián, adelante. Melissa, es muy importante ver lo que ocurrió porque un video captó absolutamente toda esta situación que usted nos está narrando y vamos a verlo a continuación. Como ustedes pueden ver en este momento, la situación que se presentó fue prácticamente un error humano porque la pólvora lo que hizo fue que se cayó y eso lo que ocasionó fue un caos en el momento en el cual la banda se encontraba tocando en el centro del cantón de Santa Ana. Como decimos, el reporte oficial de la Cruz Roja son 14 personas atendidas con quemaduras, 4 de ellas que pues presentaban serias lesiones. Nos acompaña aquí el jefe de la Policía Municipal de Santa Ana, que estaba en el momento en que ocurre esta emergencia y nos va a dar detalles de qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Don Luis Moncada, bueno, cuéntenos acerca de la situación que se presenta en un lugar donde está prohibida la pólvora, ¿verdad? Esto es un elemento bastante importante de mencionarle a las personas que nos están viendo. Sí, Fabián, efectivamente, pues vivimos momentos de riesgo en una actividad pues que es familiar, que estaba bien controlado, con presencia policial, que se estaba desenvolviendo en su normalidad, pero que lejos de un error humano, sino un acto imprudente de una persona, decide pues prender una caja con juegos pirotécnicos y es donde se da esta situación. Se le sale de control, hay una mala manipulación y termina pues afectando a bastante personas y a poner pues en movimiento los cuerpos de emergencia, tanto cuerpo policial como lo que es Cruz Roja para la atención de estas personas. ¿Qué atendió Cruz Roja en el lugar, don Luis? Hubieron bastantes personas afectadas, más ambulatorias, algún tipo de golpes donde la gente se movía, algunas con quemaduras, pero sí tenemos reporte de 4 personas de importancia, pues que 2 tenían quemaduras grado 1 y 2 quemaduras grado 2.
imaginamos que era un momento de mucha alegría para las personas, porque hay decenas de personas, cuidado si no cientos de personas que estaban atentas al desfile de bandas, que estaban muy contentas, emocionadas, más en esta época navideña, y ocurre una emergencia como esta donde vemos gritos, vemos gente que sale corriendo, sale huyendo por la situación que se estaba presentando. Tal vez usted que estuvo ahí nos puede contextualizar cómo estaba o cómo fue lo que ocurrió esta emergencia. Definitivamente, antes de este momento y posterior, pues el ambiente familiar era bonito, había bastante algarabía, por decirlo así, todo el mundo estaba en ese punto, porque ahí es donde finalizaba la presentación de las respectivas bandas. Entonces era un punto más de observar, de ver todas estas dinámicas de las bandas al finalizar. Lastimosamente, pues sucede esto, fueron cuestión de segundos, un minuto de tensión, donde las personas no entendían realmente qué era lo que estaba pasando, sino hasta la segunda o tercera explosión de los juegos pirotécnicos. Lo que entendemos, don Luis, es que es una caja en la cual la pólvora evidentemente tiene que subir. ¿Se cae la caja? ¿Eso fue lo que pasó? Sí, pareciera que lo que hace es que se vuelca la caja, está en un lugar que no es adecuado para utilizar con tantas personas, no tiene las condiciones, se vuelca y en lugar de salir en vertical, sale en horizontal los juegos pirotécnicos. Estas tipo de pólvora normalmente se elevan 20, 30 metros y es donde hacen la explosión, y esto fue lo que sucedió, salió en horizontal, dirigido hacia tanto de la banda como las personas que participaban. Es decir, prácticamente le explota a la gente ahí donde estaba. Hay varias personas que les explotaron muy cerca, de hecho, si se observa en esa grabación, pues también en el lugar donde se estaba haciendo la transmisión, pues hubo varias explosiones también. Bueno, importante también es que este video que estamos observando, ustedes también se lo aportaron a las autoridades judiciales para que analizaran qué fue lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Esto fue determinante para establecer por lo menos quiénes participan y demás, y para poder utilizarlo como medio probatorio. Este es un video pues que se realizó en vivo por parte de un comunicador. Bueno, don Luis, algo muy importante es acerca de las prohibiciones que existen. Bueno, en este momento ya hay 12 cantones, contando con el cantón de Santa Ana, donde nos encontramos, donde la comercialización, la venta de pólvora es prohibida. Pero ¿qué pasa en los espectáculos públicos? Se lo pongo de esta manera: si una persona compra pólvora en otro lado y lo lleva a un desfile de estos, es prohibido que se dé este tipo de situación por el riesgo. Aquí vemos un caso que es un ejemplo muy claro. Sí, efectivamente, y para la manipulación de pólvora hay todo un protocolo. Los lugares donde sí se establece que pueden utilizarlo tienen dónde, cómo se va a efectuar, se tienen todas las medidas de seguridad, efectivamente, para tratar de evitar que suceda lo que sucedió lastimosamente en lo que estamos observando, en lo que se observó, que por un acto imprudente pues salen personas con lesiones en su cuerpo, y aparte de eso, el estrés que se generó y los momentos de angustia que tuvieron pues algunas personas. Bueno, le agradecemos mucho al jefe de la Policía Municipal. Más adelante vamos a venir también con él porque nos va a dar información acerca de la causa judicial, porque esta situación que se presentó en Santa Ana, evidentemente hubo una persona que fue el responsable y también fue detenido por la Policía Municipal. Información que les tendremos más adelante. Un reporte de Fabián Mesa para Noticias Repretel. 12:38 y este video que le mostramos fue captado en Buenos Aires de Punta Arenas, en donde un sujeto ingresa a las viviendas que están solas para robar todo lo que puede. Al hombre se le liga ya con múltiples casos en diferentes puntos de la zona sur principalmente. Por esta razón se pide su ayuda para poder identificarlo y conocer su posible sitio de residencia. Cualquier información suministrada será confidencial. Usted no se preocupe, ayude a las autoridades, brinde la información. 800-8645 es el número confidencial del OIJ y lo vemos en cámara. Si usted dice, claro, yo lo conozco, vive acá cerca de mi casa, de mi comunidad, por favor, brinde la información al OIJ. Y el sospechoso de amenazar a su expareja enviándole videos en el que aparece disparando un arma de fuego en un polígono pasará 3 meses en prisión preventiva como medida cautelar. Agentes del OIJ de Heredia lo capturó en su casa, ubicada en barrio Corazón de Jesús en La Uruca. Se trata de un hombre de 44 años y de apellido Mena.
Un menor de 15 años fue detenido por el OIJ luego de planear un atentado en un centro educativo en Guanacaste. El allanamiento se realizó este lunes por delitos de intimidación pública y también por tenencia de materiales explosivos. En el lugar se encontraron artefactos utilizados en la fabricación de estos productos. Ejecutamos un allanamiento en la zona de Santa Cruz de Guanacaste por una investigación por los delitos de intimidación pública y de fabricación o tenencia de materiales explosivos. En esta diligencia de allanamiento que se ejecutó, se detuvo una persona menor de edad de aproximadamente 15 años, quien figuraba como persona responsable de la comisión de estas delincuencias anteriormente indicadas. Dos sujetos fueron detenidos como sospechosos de liderar una violenta banda que no solo asaltaba casas, sino también violaba mujeres en Pocosí. Agentes del OIJ que hacían vigilancia previo al allanamiento se enfrentaron incluso a dos asaltantes que atacaron un local en Cariari. Los sujetos de las imágenes son de apellidos Duarte Jiménez y Argüello Muñoz, de 22 y 23 años. Ellos fueron detenidos luego de que agentes del OIJ de la oficina regional allanaran dos casas en la Rita de Pocosí. Ellos figuran como sospechosos de conformar parte de una violenta banda dedicada a cometer violentos asaltos. En uno de ellos, incluso, el sujeto de apellido Duarte, quien figura como líder, violó a una de las mujeres que permanecía en la casa, de la que se llevaron hasta vehículos. Durante la inspección, los agentes localizaron un arma de fuego, electrodomésticos y otros bienes presuntamente robados. Horas previas a que se realizaran los allanamientos, los agentes judiciales debieron enfrentar otro incidente, del cual fueron testigos. Una verdulería de la zona fue asaltada. Los investigadores que realizaban una vigilancia ligada a los allanamientos de este martes dieron persecución a los sospechosos. Poco después, en San Miguel de Cariari lograron detenerlos. Eso sí, antes debieron enfrentarse a balazos con los malhechores. En el momento no llamamos ni nada, supuestamente había un carro del OIJ por ahí cerca, no se sabe qué estaba haciendo, y ellos vieron lo que estaba pasando y de ahí le dieron seguimiento y de ahí pasó lo que pasó, la balacera, y no sé realmente qué fue lo que pasó aquí. Un poco problemático porque ya esa zona, porque ya es la segunda vez que me asaltan ahí en la verdulería. Y como le digo, estaba atendiendo a un cliente cuando de un pronto a otro llegaron dos muchachos en moto y cuando me di cuenta me tenían encañonado. Los dos delincuentes heridos fueron llevados a la clínica local y el más grave lo remitieron al hospital de Guapiles bajo fuerte custodia policial. Con la captura de los dos presuntos asaltacasas de este martes, los agentes esperan pronto poder dar con el resto de la banda. Al grupo lo ligan con al menos 6 casos. 12:42. Si usted es de Heredia y viaja en bus hacia San José, posiblemente sabe que la empresa Tuasa tiene ya varios días de estar funcionando o manejando esta línea. ¿Cómo les ha ido? Bueno, más adelante María Fernanda Chacón nos va a ampliar sobre este tema. Por ahora, ¿le falta poco a usted para pensionarse? Bueno, le contamos que en este momento hay 4 modalidades para que usted retire su ROP. Génesis Castillo nos amplía en vivo. Génesis, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y justamente un 65% de los pensionados del ROP escogen la modalidad de retiro acelerado o de plazo cotizado. Pero ¿cuáles beneficios o desventajas tiene este retiro? Lo vemos. En la actualidad hay 4 modalidades para retirar el ROP, y es que muchos adultos mayores desconocen las opciones disponibles de retiro. La modalidad de plazo cotizado o llamada retiro acelerado es la que más prefieren los pensionados del ROP. Eso sí, esta modalidad estará disponible hasta el 2030. Lo importante son los rendimientos en el largo plazo, y ahí en el largo plazo los rendimientos han ido en una franca recuperación. En esta modalidad de retiro, la cual es acelerado, el saldo acumulado en el ROP se divide entre los meses que el afiliado haya realizado aportes. El pensionado asume el riesgo de que el dinero se acabe antes de fallecer. La pensión es muy baja, demasiado baja, sí, porque no alcanza, mamá. Con 82.000 colones no nos alcanzan a nosotros. Yo tengo la pensión esa y no me alcanza, la verdad. Entonces, claro que sí, debería el presidente
aumentar las pensiones de las personas de tercera edad. En estos momentos hay 4 modalidades para retirar su ROP. En el caso del retiro cotizado o acumulado, está el riesgo de longevidad. También está el retiro programado y renta permanente, así como también el retiro de expectativa de vida, que también tiene riesgo de longevidad. En algunas modalidades de retiro se hacen recálculos anuales. En este momento nuestro foco está en el ROP, en los fondos generacionales, en el diálogo social. Nuestra siguiente reunión es el 20 de diciembre, donde cerramos uno de los capítulos para ya ver después todas las iniciativas que se han presentado. A octubre, según los datos de la SUPEN, 73,000 pensionados que ya optaron por su ROP, un 65% escogieron la modalidad de retiro acelerado. Y una de las desventajas que tiene esta modalidad de retiro acelerado es que la persona asume el riesgo de longevidad. Esto lo que significa es que el dinero del ROP se puede acabar antes de que la persona fallezca. Desde la Avenida Central, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis. Y la empresa Tuasa, como les decíamos, ya suma 5 días de operación en la ruta Heredia-San José. Pero ¿qué opinan los usuarios de este nuevo servicio? Nuestra compañera María Fernanda Chacón nos tiene el detalle. María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a caminar un poquito para mostrarles los nuevos autobuses que ahora brindan el servicio de la ruta entre Heredia y San José. Recordemos que desde el pasado viernes la empresa encargada es Tuasa. Son un total de 48 unidades nuevas y los heredianos están felices con el servicio. Ellos aseguran que las unidades son mucho más cómodas y más limpias. Veamos la siguiente información. Así lucen las nuevas unidades que operan la ruta Heredia-San José y viceversa. Son un total de 48 autobuses que desde el pasado viernes están a cargo de la empresa Tuasa. Los autobuseros narraron a Noticias Repretel que durante estos primeros días de operación el movimiento ha sido bueno. Muy bueno, hemos estado trabajando con buenas frecuencias y los usuarios están muy contentos. La operación arranca a partir de las 4 de la mañana en Heredia y a las 4:30 de la mañana en San José. El último autobús sale a las 11 de la noche desde ambos puntos. Ahora bien, la frecuencia de las unidades varía entre 4 y 10 minutos, depende de la demanda. Los heredianos están felices con el cambio. Ellos aseguran que tienen un mejor servicio, así como unidades más amplias y cómodas. Muy importante porque anteriormente, yo viajaba y era esperar y nunca, hasta como 20 minutos o 25 minutos después. Y me parece muy importante, ¿verdad?, que haya buen servicio. Claro, muy buenos, todo es muy bueno, yo no viajo casi, pero la gente que viaja todos los días, eso es muy bueno. Me parecen muy bonitos, están muy lindos los buses, ojalá que la gente los cuide bastante. En realidad nos sentimos muy felices porque ya nos merecíamos unos buses que realmente estuvieran en buenas condiciones, y más con lo que ha habido anteriormente. Entonces ya uno espera que los mismos usuarios colaboren cuidando los autobuses. La cancelación del permiso de busetas amarillas surgió tras graves incumplimientos en la prestación del servicio. Importante recalcar que la tarifa se mantiene en la misma, son 590 colones e incluso también se mantienen las mismas paradas para que usted lo tome en cuenta. Desde Heredia, uniforme de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Continuamos con más, gracias a usted por su linda compañía y por supuesto vamos a hablar del tiempo porque diciembre ya deja el día más frío de todo el año. Según el Instituto Meteorológico Nacional, fue la primera vez en el año que se tuvieron temperaturas bajo cero en más de un lugar. Sintió mucho frío el fin de semana. Todo tiene una explicación. Según el registro del Instituto Meteorológico Nacional, el sábado 14 de diciembre fue el día más frío del año. Incluso fue la primera vez que se tuvieron temperaturas bajo cero en más de un lugar. Lo sentí muy fuerte, casi todo el día y cada salida que uno entraba hasta en la casa.
Hasta un perrito que tengo estaba que no quería ni comer por el frío. No, estaba fatal. En el Cerro de la Muerte, las temperaturas alcanzaron menos 0,5 grados Celsius. En el volcán Turrialba marcaron menos 0,2 grados Celsius. Y finalmente, en el volcán Irazú, llegaron a los 0,6 grados Celsius. Ya te puedes imaginar, pijama de buzo y toda la caramba. Voy a decir francamente, el frío para mí es cualquier cosa. No padezco de frío nunca. En zonas como la Unión de Cartago, Rancho Redondo de Goicoechea, Coronado, Ochomogo y Turrialba, también se reportaron temperaturas notablemente bajas. El quinto empuje de la temporada fue el principal responsable de estas condiciones. El sistema comenzó a retirarse del Mar Caribe hasta horas de la tarde del sábado. Y mucha atención con esto porque el IMAS le quitará las ayudas a las familias pobres que no estudien ni se capaciten. Josué Vargas nos tiene el detalle desde la avenida 4. Josué, adelante. Muy buenas tardes. Información importante para las personas que reciben alguna ayuda económica, ya que aquellas que no trabajen, no se capaciten o no estén estudiando, dejarán de recibir subsidios de parte del IMAS a partir del próximo año, específicamente en enero. Y es que estar en condición de pobreza o pobreza extrema no será el único requisito para recibir un subsidio de parte del Estado. Veamos. Rosa y Alberto buscan una ayuda económica para salir adelante. Estoy ahorita sin seguro, no estoy trabajando, mi esposo gana poco y entonces yo ocupo que me ayuden. Para recibir el beneficio, los integrantes de esta familia deberán demostrarle al IMAS que están estudiando o capacitándose. Sí estamos en pobreza ahorita, pero ya tal vez con una ayuda que lo puedan dar, sí podemos salir adelante. Quienes permanezcan en situación de pobreza sin tomar acciones para superarla, se quedarán sin beneficios económicos de parte del Estado. Todas las ayudas sociales del IMAS estarán condicionadas a esta medida a partir de enero. Porque no sería justo, porque hay gente que sí se aprovecha del subsidio y hay gente que no que simplemente sí lo necesita realmente. Entonces no se me hace equitativo ni justo. La medida aplicará para todos, incluso para los inmigrantes que buscan una oportunidad. Ramón y Milagro tocaron las puertas del IMAS este martes. Son dos venezolanos recién llegados. Por situación económica estamos en condición de calle. Ya llevamos mes y medio que llegamos acá a Costa Rica. No habíamos trabajado por situación del permiso. 10 días que nos dieron el permiso. Estamos buscando ahora las maneras de cómo trabajar y buscarle cupo a los niños para ponerlos a estudiar, para estabilizarnos acá en Costa Rica. Según el IMAS, las personas podrían recibir subsidios para capacitarse y luego emplearse o establecer su propio emprendimiento. Y mientras cumplen con estas obligaciones, a su hogar se le otorgarán otras transferencias como Avancemos o Atención a Familias, con la condición de que terminen de prepararse y así lograr la movilidad social. ¿Por qué eligieron Costa Rica? Por lo que nos gustó la manera de vivir, la forma de vivir más económico, la economía, las cosas, el futuro para los hijos de uno, pues. Me gustó la convivencia como para él. 63,000 familias salieron de la pobreza en el último año. Sin embargo, 2 de cada 10 hogares aún viven en esta condición. Y muy importante mencionar que los hogares que están en los estratos medios, popularmente conocido como la clase media, tampoco recibirán ayudas económicas de parte del IMAS. Y es que la ley estipula que solo aquellas familias en condición de pobreza o pobreza extrema pueden estar dentro de los beneficiarios. Esto fue un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Josué, por la información. Y delincuentes en motocicleta asaltan a un comerciante. Luego, además, le dispararon a agentes del OIJ que estaban realizando una vigilancia y que se percataron del hecho. Uno de los delincuentes terminó incluso en el hospital. Volvemos con Gustavo Díaz, quien nos tiene más información. Gustavo. Melissa, si tomamos en cuenta que en nuestro país suman más de 9.300 asaltos, hay un promedio de un asalto cada 54 minutos. Si lo reflejamos en el cantón de Pocosí, de la provincia de Limón, estamos hablando de que hay
203 asaltos solamente denunciados. Y es uno de los cantones con más incidencias en este tipo de delitos en lo que llevamos del año en la provincia de Limón, que suma más de 700 asaltos denunciados. Hay un gran porcentaje que se han cometido en esta zona. Claro que eso conlleva que los comerciantes y los vecinos puedan tener algún tipo de miedo, y sobre todo con incidentes como el que ocurrió ayer en horas de la noche, en donde delincuentes llegaron a una verdulería, asaltaron al dependiente en ese momento y luego, tras una persecución de la policía, ellos detonan el arma hacia los agentes del OIJ y en ese instante los investigadores se defienden y hieren a uno de los sospechosos. Este es el sentir de algunos vecinos y también el conocimiento que hay de otras víctimas que han sufrido robos y asaltos hasta en sus viviendas. Son 203 asaltos los que se denunciaron en Pocosí en lo que llevamos del año. El cantón con más asaltos de la provincia de Limón, que en total suma 750 denuncias. El ataque a una verdulería en La Rita impacta a los vecinos y también a quienes viven cerca. Luego de atacar el local, la policía siguió a los dos sospechosos que iban en motocicleta y uno de ellos terminó herido luego de dispararle a los agentes y que ellos se defendieran. Existió un intercambio de disparos, algo que a los que estaban cerca les genera una costumbre en los últimos años. Es una zona peligrosa, entonces nosotros usualmente tenemos cuidado en las noches y situaciones así, la verdad son bastante recurrentes. Siempre el comercio es el más expuesto. Sí, exactamente. Todo alrededor acá está siempre expuesto a esas situaciones. Personas en motocicleta, ya es un poco el método más común. Sí, exactamente. Motocicletas, carros sospechosos, es lo más común para ver acá. Y también las vías de escape, como es tan extenso, es muy fácil. Exactamente, si ves son zonas así bastante amplias, con bastante vegetación, entonces es fácil escabullirse. Los delincuentes actúan en pareja, en su gran mayoría, aunque en algunas ocasiones también ingresan solos a los locales o a las viviendas, como fue el caso de don Eduardo. Cuando yo me di cuenta, hay un cabrón embrocado sobre mí ahí aquí, viendo a ver qué me pescaba. Ya se había metido, había abierto la puerta, ya había despegado la pantalla, la tenía ahí parada a la par de la puerta. Nada más que se fue seguro a ver qué más agarraba, qué me hacía, porque yo te lo juro, cuando yo lo vi, ¿usted lo que es? Usted dormido y yo estoy así embrocado por encima, y viendo a ver qué agarraba, qué hacía más. En eso ya a la doña mía le avisaron, se metió alguien en la casa, de ahí no salió. Ya la delincuencia ha perdido el respeto total en la zona. Total, y lo mismo en el día que en la noche. La Policía Judicial reporta, según las denuncias en el cantón de Pocosí, 80 casos en Guapiles, 36 en La Rita, 34 en Cariari, 23 en Jiménez, mientras que en Roxana 16 denuncias y en La Colonia son en total 12. La gran mayoría de comercios viven con el riesgo. Por horario, usted era el que hubiera tenido que pasar esa anterior experiencia. A esa hora fuera llegando yo al trabajo, sí, a las 7. A esa hora entro yo, siempre. Y es en las noches, quizás donde se genera un poco más el temor. Pues en la noche y en el día, la misma cosa. Sí, la noche y el día eso es lo mismo, porque ya el compañero ya en otra ocasión ya lo habían en el día también. Sí, justamente eso le iba a preguntar. Ya, por decirlo así, tenían marcado el lugar. Seguro que sí. Los dos sospechosos tienen un amplio expediente judicial y uno de ellos permanece en el hospital donde se recupera del disparo en la pierna izquierda que recibió de la policía. De hecho que en este momento la policía y las autoridades han estado realizando recorridos en esos sectores para conocer también si existen algunas otras personas vinculadas con esta organización de la cual pertenecerían estos delincuentes que incluso tienen antecedentes importantes en delitos contra la propiedad y el compromiso también para los vecinos por parte de las autoridades de una vigilancia más exhaustiva en esta zona. Es uno de los cantones con más asaltos en la provincia de Limón. El reporte a esta hora desde Pocosí de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Gustavo, por todo el detalle. Bueno, vamos a hablar ahora del marchamo. ¿Ya usted lo pagó?
¿Debe usted tal vez alguno de años anteriores? En nuestro país hay muchos conductores que todavía deben el pago de los marchamos de sus vehículos, a pesar de que se han hecho con donaciones en años anteriores. Jesús Chacón nos amplía. Jesús, cuéntenos cuántos aún deben más de un marchamo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, son 110,000 vehículos que tienen pendientes más de un marchamo en nuestro país, y es que esta medida años anteriores había sido más baja porque se habían generado condonaciones a los marchamos anteriores. Sin embargo, este año, al no haber, hace que muchos vehículos sigan acumulando esa cantidad de derechos de circulación pendientes. Conozcamos más detalles en la siguiente información. A pocos días de que finalice el cobro regular de los derechos de circulación del 2025, aún hay 110,000 automotores que deben más de un marchamo. Ante esto, los conductores se ven en diferentes situaciones, donde podrían enfrentar una multa de 51,000 colones por circular sin el derecho de circulación hasta el retiro del vehículo. Para el año anterior estuvo la medida de que los que tuvieran pendiente el pago de periodos anteriores al año 2023 se les realizó con donaciones desde el total del principal, ajustes, intereses, multas y sanciones, siempre y cuando la persona realizara el pago antes del 1 de enero del 2024. Sin embargo, este año no se realizó y ha generado que muchas personas aún tengan atraso en los pagos. Esperamos que este año los conductores puedan hacer un pago más efectivo y que la recaudación pueda llegar en el momento adecuado para los efectos de los gastos del Ministerio de Hacienda. Muchos de los casos que deben más de un marchamo son vehículos con desperfectos mecánicos o chocados en pérdida total que no fueron desinscritos ante el Registro Nacional. No hay vigilancia o control al respecto y hay mucha laxitud en la aplicación de multas sobre ese tipo de conducta. Otras conductas incluso más peligrosas también se dan con gran incidencia porque las personas no temen ser multadas. El pago de marchamo en particular afecta el erario público y la inversión que se hace en el mantenimiento vial y los programas de seguridad vial que deberían tener la red vial nacional, generando con esto una afectación económica a la recaudación del Estado en el impuesto de la propiedad. Tal y como lo veíamos, una de las medidas que afectó directamente que hayan tantos marchamos pendientes es que este año no se generara una condonación a los derechos de circulación anteriores y también que muchos de estos están chocados o con algún desperfecto mecánico, por lo que los usuarios prefieren no arreglarlos y dejan ahí que se acumulen en los marchamos. Desde San José, esto es un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretel. Gracias, Jesús. Vamos a otro tema, y es que involucrar a la empresa privada, crear también una comisión, sancionar con penas más fuertes. Todo esto es lo que pretende un proyecto de ley en materia de trata de personas enfocado en menores de edad. Rodrigo Guevara se encuentra desde el Parque Nacional y nos amplía. Rodrigo, adelante. Gracias y buenas tardes. Si bien es cierto, Costa Rica no vive los datos que otros países centroamericanos en materia de trata de personas, específicamente en menores de edad, la Asamblea Legislativa está trabajando en un marco regulatorio con el objetivo de prevenir ese tipo de situaciones. Según datos de organismos internacionales, el fenómeno de la trata de personas durante el 2023 en Guatemala se registraron 611 víctimas, 507 eran menores de edad, en Honduras 93 víctimas, en El Salvador 40 víctimas, 15 de ellas eran menores de edad, y en Costa Rica 37 casos de trata de personas, de adultos específicamente, fueron analizados por el organismo de investigación judicial. Ahora este marco regulatorio que está en el plenario legislativo busca aumentar las sanciones y también generar medidas de prevención. Pese a que no hay evidencia contundente del tráfico de menores de edad en el país, el tema de los flujos migratorios y el aumento del crimen organizado podrían ser factores que generen ese tipo de problemas. Si bien no tenemos evidencia de venta de niños, yo sí estoy seguro que hay una problemática que tiene que ser analizada en el tráfico de migrantes, porque no estamos teniendo controles suficientemente adecuados sobre los menores que transitan en esa condición, que podrían ser perfectamente víctimas de tráfico de personas. En Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos dictaminó un proyecto de ley que pretende crear un marco regulatorio sólido en esa materia.
crearía una coalición integrado por varias instituciones públicas, la integración del equipo de respuesta inmediata, la denuncia solo en el Ministerio Público y la bandera Corazón Celeste. La posibilidad de darle a las empresas que colaboren con campañas para atacar la trata y especialmente la trata de menores de edad, establecer una especie de incentivo, algo parecido a lo que existe en materia de turismo con la bandera ecológica, la bandera azul ecológica, solo que en materia de empresas, repito, relacionadas con turismo y demás, que colaboren, se le estaría dando una bandera corazón azul, algo así se llama en nuestro proyecto de ley. De manera que, pues por supuesto también así incentivamos al sector privado a meterse de lleno en esta lucha, que es una lucha de todos. Se quiere involucrar, que esto es fundamental, al sector privado en la prevención de este tipo de conductas. Y esto es fundamental, porque si no entendemos que no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino de la sociedad, la atención de este tipo de fenómenos, las campañas y los alcances de la prevención son muy limitados. En materia penal se sanciona con prisión de 15 a 25 años al que facilite y favorezca la venta de menores de edad, de 20 a 30 años cuando sea un pariente cercano al menor de edad y que lo venda, y de 8 a 16 años el tráfico de órganos. Las autoridades gubernamentales tendrían que rendir un informe anual y la rendición de cuentas con el objetivo de dar seguimiento al fenómeno. El objetivo del diputado proponente con respecto a esta iniciativa es que el proyecto sea aprobado en 2 debates a partir del próximo año y en el inicio de la semana de enero, que ya en febrero se convierta en ley de la República con el objetivo de tener ese nuevo marco regulatorio. Desde el Parque Nacional, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora nos vamos hasta Santa Ana porque la policía municipal detuvo a un hombre como sospechoso de detonar la pólvora que estalló en medio de un desfile de bandas donde incluso habían niños. Fabián Mesa nos trae el detalle, Fabián. Es muy importante, Melissa, contextualizar que en 12 cantones de nuestro país está prohibida la venta de pólvora para estos fiestas de Navidad y también de fin y principio de año. Sin embargo, como hemos visto en las imágenes que estamos presentando en relación con este tema, eso no quita que algunas personas puedan comprar pólvora en otros lugares e incluso encenderla en lugares en los cuales se están llevando a cabo desfiles, como el caso que ocurrió aquí en el cantón de Santa Ana. Sin embargo, algo muy importante que nos va a detallar también el jefe de la policía municipal de este cantón es precisamente que en el caso en el cual 14 personas, entre ellos adultos mayores y también menores de edad, se vieron perjudicados por esta explosión que hubo de artefactos pirotécnicos, la policía logró individualizar a la persona que prendió la pólvora y detenerlo, incluso presentarlo ante la fiscalía con pruebas importantes que confirman que se trata de esa persona. Recordemos que en este tipo de actividades donde hay tantas personas, tanta gente que acude a los desfiles, pues las autoridades recomiendan, es así, don Luis, que no se presenten este tipo de situaciones en los cuales prenden artefactos pirotécnicos por el enorme riesgo, y aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de ello. Definitivamente, Fabián, es un riesgo lo que se corre, el manipular pólvora en medio de las personas sin los permisos, sin el planeamiento necesario, sin las medidas de seguridad. En aglomeraciones masivas no se puede utilizar este tipo de explosivos. Nosotros como Policía Municipal pues teníamos un riguroso plan de seguridad para esto, pero no contempla estas acciones que a toda luz no pensaron en la gravedad de las consecuencias de los actos que estaban realizando de una forma tan imprudente. Gracias a este dispositivo de seguridad se logró pues aprender a la persona, identificarla, para llegar a judicializar este tipo de actos pues que tienen responsabilidades, tanto por las lesiones que las personas pudieron haber recibido, como todo lo que conllevó este desplazamiento. Don Luis, aprovechando que también usted es abogado, ¿nos puede indicar a qué se expone una persona que incumple con este tipo de
de delitos o de situaciones que evidentemente le generan una afectación a los demás. Definitivamente se expone el delito de lesiones culposas, puede tener que va hasta 1 año de prisión, y no solo eso, sino también el resarcir este daño que está ocasionando. Vamos a recordar que si por ejemplo tenemos personas con lesiones que ameritaron más de 5 días de incapacidad, pues así va a ser de gravoso la pena que se le puede imponer a esta persona. Algo importante también que quería consultarle es que usted me dice que incluso esta persona, después de hacer esto y al darse cuenta de la gravedad de sus hechos, incluso hasta se cambia de ropa para pasar desapercibido. Es gracias al trabajo y al despliegue que hacen ustedes en el lugar que logran dar con él. Sí, correcto. Esta persona pues evidentemente se cambia las vestimentas, pero gracias pues a los videos que se encontraban, las personas del lugar, hasta personal de Cruz Roja, pues logramos ubicar a la persona pues para identificarla y que asuma pues las consecuencias de los actos que realiza. Se presenta a la fiscalía, ¿nos puede dar algún detalle de quién es este sujeto? Es un muchacho de unos 18 años, el cual pues está pasando el informe respectivo a fiscalía y demás, porque también hay un tema ahí importante, que es el establecer si este muchacho pues se operó de forma por él mismo o venía ligado a alguna de las bandas participantes. Podrían tener incluso responsabilidad de este tipo de bandas, porque bueno, a partir de este momento y en las próximas semanas vamos a ver una gran cantidad de desfiles en todo el país, y también hay que advertirle a las personas de las bandas de que no utilicen este tipo de juegos artificiales. Efectivamente, es un tipo de conducta que se ha normalizado en las bandas de marcha, el utilizar pólvora, el utilizar sopletes, cuestiones incendiarias, pero vean el resultado que estamos teniendo en este momento, que gracias a Dios, pues a pesar de que tenemos algunos afectados, pudo haber sido mayores las consecuencias. Muchas gracias a don Luis Moncada, que nos acaba de confirmar que a raíz de esta situación que se presenta en el desfile, que 14 personas se ven perjudicadas por los juegos artificiales, hay una persona detenida, hay una persona puesta ante las autoridades judiciales y está la situación en investigación. Termino nada más contándole que el video que hemos visto en relación con esto es parte de las pruebas que se recaban para identificar a esta persona, individualizarla, y también las autoridades judiciales ya tienen todas estas evidencias en este caso. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Rep. Muchísimas gracias a Fabián por toda esta información. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con Noticias Repretel. Una con 19 minutos, continuamos con más de Noticias Repretel, y la Caja no le cobra sumas millonarias al Estado, lo cual pone en riesgo la calidad de los servicios que atiende la institución, según un informe de la Contraloría. Entre el 2020 y el 2023, los saldos que se dejaron de cobrar crecieron un 100% y la deuda supera los 3.6 billones de colones al seguro de salud y también al régimen de pensiones. La Caja solo cobró el 44% de la deuda al Estado y no implementa el cobro judicial en todos los casos. Y la Junta de Protección Social ya realizó más de 70,000 pagos de premios para los jugadores que compraron en línea fracciones del gordo navideño. Este año ninguno de los 3 premios importantes se vendió por la web, pero sí se hicieron efectivos los pagos de terminaciones y de números sin serie. En total, la Junta pagó 2.000 millones de colones en premios en www.jpsenlinea.go.cr. Y la mayoría de las farmacias tienen ya agotada la vacuna contra la fiebre amarilla. Hasta 2.500 aplicaciones por mes, reporta el Ministerio de Salud. Algunas farmacias reportan la vacuna contra la fiebre amarilla agotada. Recordemos que las dosis son obligatorias a partir del 11 de enero del 2025 para ingresar a países de Sudamérica. Posterior a la vacunación, se emite una constancia. Esa constancia se debe llevar al Ministerio de Salud, cualquier oficina o área rectora, y ahí es donde le dan el carnet internacional, que es el que tiene validez. Según datos del Ministerio de Salud, aumentó la aplicación en las últimas semanas. En promedio, la colocación por mes pasó de 450 vacunas a 2.500 en el país. El costo de la vacuna es bastante elevado, estamos hablando que son aproximadamente en dólares 150, tal vez un poco más. Y va a depender mucho de la farmacia donde usted tenga la confianza y usted la poner. Entonces,
como vos decías muy bien, va desde los 78.000 colones hasta los 75.000 colones. Sin embargo, lo que está pasando ahorita es que mucha gente está viajando a lo que es el país de Colombia. ¿Por qué? Porque este tipo de vacuna pertenece al esquema de vacunación obligatorio de ese gobierno, es decir, la vacuna en ese país ahorita está teniendo un costo de 0 colones. La primera semana de noviembre ingresó un lote de 8.000 dosis. Sin embargo, el Ministerio de Salud se encuentra valorando otras opciones en caso de que no se logre solventar la demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla. Y este jueves 19 de diciembre, los vecinos de San Isidro de Heredia estarán sin los servicios de agua y electricidad. Esto se debe a la reubicación de postes del tendido eléctrico, lo que también afectará el suministro de pozos. Las labores se van a dividir en 2 horarios, de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana y de 1 de la tarde a 1:30 de la tarde. Entre los lugares que se verán afectados están Calle Los Leones, Centro de Concepción, Escuela Concepción, Calle Mercedes, Calle Surquí, Calle Bombacho, Calle Las Manzanas, entre otros. Y mucha atención si usted debe realizar algún trámite en la Embajada de Estados Unidos, porque este será su horario. Los únicos días que habrá cierre de sus oficinas será el 25 de diciembre, que es feriado, y el 1 de enero, que también es feriado. Los demás días se atenderá al público en el horario habitual, que será desde las 7:30 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde. Aquellas personas que no cuenten con una tarjeta de crédito o de débito podrán acceder a una tarjeta prepago, la cual podrá utilizarse en el transporte público. Las tarjetas se obtienen en los puntos Tucán del Banco de Costa Rica, cercanos a las paradas y estaciones de trenes y buses. La tarjeta prepago de transporte público iniciará su distribución en el segundo trimestre del 2025, tomando en cuenta que cada vez son más unidades de servicio público como buses que utilizan esta modalidad de pago. En nuestro país hay empresas que están vendiendo facturas electrónicas falsas sin vender ningún bien ni servicio. Esto con el fin de que el contribuyente pague menos impuestos. Hay contribuyentes que le pagan a empresas del país por generarles facturas falsas. Hacienda está tras estas empresas. A 33 expedientes se les sigue una investigación por declarar cero impuesto. Y se están fiscalizando 77 casos de facturas falsas por 13.000 millones de colones, que presuntamente pudieron utilizarse para generar deducciones inexistentes. Habían empresas que no compraban nada y vendían. Y nos dimos cuenta a raíz de esto que se empezaron a generar facturas que no tenían una contraprestación y cuyo único objetivo era reducir la base imponible de quien las compraba. Hacienda también informó que han fiscalizado y 113 negocios fueron sancionados por sumas que alcanzan los 28.000 millones de colones. Esto afecta muy gravemente las finanzas del país y en muchas áreas, más de las que uno creería. Es difícil identificar concretamente qué podría estar afectando, pero sí podríamos decir que afecta las finanzas públicas y como tal todo lo que es financiado por el Estado. Y es que los contribuyentes utilizan estas facturas falsas como gastos deducibles para que tengan que declarar y pagar menos impuestos. Expertos aseguran que estas prácticas se vienen dando inclusive desde antes de la entrada en vigencia de la factura electrónica. ¿Y por qué los vamos a mandar al Ministerio Público? Porque es un fraude fiscal. Y además estamos trabajando con las empresas que compraron las facturas también para obligarlos a rectificar y que se hagan responsables de una actitud bastante cuestionable. La evasión fiscal afecta a las finanzas públicas y por ende impacta en los programas sociales que tiene el Estado, porque es dinero que no se percibe. Y los patronos tendrán tiempo hasta el viernes para pagar los aguinaldos. El Ministerio de Trabajo recibirá denuncias hasta el sábado. Menos de 4 días tienen los patronos para acreditar el pago del 13º salario a sus trabajadores. Miles de costarricenses ya lo recibieron. El aguinaldo honestamente no lo tengo, pero ya lo tenemos invertido. Ya, digamos, para el futuro de mi hijo y de mi esposa. Ya. ¿Lo ha gastado? Sí, mudanza, cambio de apartamento. Por tal motivo, la Inspección de Trabajo instaló un toldo en la Plaza de la Cultura y atendió consultas de trabajadores que aún no lo han recibido.
Es importante que las personas sepan cuál es su salario bruto, ¿verdad? Sin rebajos desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre de este año. Si tienen bonificaciones, si tuvieron incapacidades durante el año, eso les va a afectar el monto del aguinaldo. A partir de este sábado, la institución atenderá denuncias en diferentes toldos informativos y en sus oficinas. Próximo sábado, incluso aquí mismo, vamos a estar a las 11 de la mañana recibiendo las denuncias y en el resto de oficinas en todo el país. Los trabajadores afectados también podrán acercarse a los juzgados de trabajo a denunciar. El aguinaldo debe ser acreditado a 1.100.000 asalariados, no le corresponde a los trabajadores independientes. En el caso mío, como es temporada, uno va ahí agarrando alguito, ahorrando, uno va agarrando, la economía va subiendo, entonces uno va agarrando platita. El monto a pagar en el sector privado por este concepto asciende a los 800.000 millones de colones este 2024. En los últimos 2 años, 29 empresas fueron llevadas a juicio por no pagarle el aguinaldo a sus trabajadores, pese a las presiones ejercidas por el Ministerio de Trabajo. Continuamos con más y el Patronato Nacional de la Infancia pidió a la población llamar al 911 cuando observe una situación de niños viviendo en las calles o vendiendo productos. En nuestro país es completamente prohibido que menores de edad pidan o vendan artículos en la calle. Sin embargo, en los últimos meses aumentan los casos, debido a que se da una migración de panameños que vienen a trabajar en la cosecha y recolección del café. Si hay diversidad de situaciones que nos reportan, es tan amplia que implica una valoración caso por caso. Eso hace que el patronato, en primer lugar, le informe a esas personas, mire, si son extranjeros, venezolanos, colombianos, incluso indígenas de la zona de Panamá, del país de Panamá, que para esta época experimentan una mayor afluencia por efecto de los cultivos del café y las recolectas. En este momento también podemos observar los costarricenses un incremento. Entonces los funcionarios del PANI van a llegar, aperciben, explican, valoran las condiciones y toman medidas de acuerdo a nuestros protocolos y procedimientos. En zonas fronterizas han realizado 400 apercibimientos y solo en 10 casos graves han tenido que ubicar a los menores en albergues temporales. Podemos incluso aperturar un proceso especial de protección, albergando a estas personas menores de edad alguna alternativa de cuidado del Patronato Nacional de la Infancia, lo cual sucede en la menor cantidad de casos. Creo que entre la frontera norte y sur hemos reportado en lo que llevamos del año tal vez 10 casos de personas menores de edad que han tenido que ser puestas bajo protección del Estado o del Patronato por un tiempo relativamente corto mientras se subsanan, reparan o corrigen esas situaciones. El PANI también mantiene un monitoreo en diferentes zonas con el fin de atacar esta problemática y reducirla, así como recordó a las personas realizar el llamado al 911 cuando se observe una situación de niños en la calle. Si usted necesita renovar su cédula de identidad o realizar otros trámites en el registro civil ubicado en las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones, le informamos lo siguiente. La institución atenderá con normalidad hasta el viernes 20, es decir, hasta este viernes de esta semana, ya que entra en periodo de vacaciones de fin e inicio de año. Por lo tanto, le recomendamos cuidar su cédula, porque si la pierde el fin de semana, por ejemplo, va a tener que esperar hasta el próximo año que abran las oficinas del tribunal para poder ir a solicitar una nueva. Costa Rica busca un nuevo acuerdo comercial, esta vez dirigido a los grandes países de Asia. El último tratado de libre comercio aprobado fue con Ecuador. Los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior se preparan para un 2025 con un nuevo acuerdo comercial. Se trata de los países asiáticos en bloque y ampliar los socios comerciales con China y Corea del Sur. La gran noticia que se publicó esta semana fue la invitación que recibió Costa Rica para ingresar a un nuevo gran tratado comercial del Asia, conocido como el Acuerdo Transatlántico o CPTPP, que incluye varias de las economías, principalmente a Japón. Con China tenemos excelente relación comercial y diplomática, excepto por la discusión que hay en cuanto a las redes 5G.
Costa Rica cuenta con 13 acuerdos comerciales, el más reciente con Ecuador, y la Asamblea Legislativa analizan de manera positiva seguir ampliando las relaciones diplomáticas. Que es una extraordinaria oportunidad de continuar la política de Estado de Costa Rica de apertura y de relaciones, de vínculos en las relaciones diplomáticas y comerciales con otros países. Este espacio de participación incorpora a muchos países, a grandes potencias, y creo que eso, reitero, abre una muy buena oportunidad para que Costa Rica se mantenga en esa ruta. Este tipo de tratados tienen que ser aprobados mediante ley por el Congreso. Efectivamente, nos vamos también. Gracias por su compañía. Que tengan linda tarde.